Bueno, muy buenas tardes, amigos y amigas de Cerovka. Estamos súper contentos, como siempre, de estar aquí en este Aprendiendo Más. ¿Cómo están, profesores Miguel, Rafael, Martín? Vamos bien. Muy bien, sí. Fíjense ustedes, miren, estuvimos dándole muchísima vuelta a la cabeza durante, bueno, todo lo que va de año. Y justamente hemos querido iniciar esta sesión de todo lo que tiene que ver con Aprendiendo Más en el vínculo que tenemos entre, bueno, la inteligencia artificial y el ámbito médico. Hoy nos encontramos, sin lugar a duda, en un punto de inflexión en la historia de la medicina, donde la inteligencia artificial, la tecnología están transformando la forma en cómo nosotros entendemos la salud, el diagnóstico, incluso el tratamiento. ¿Sí? Y tenemos una herramienta relativamente bien colocada, digamos, a nivel mundial, que hay bastante acceso por parte de las personas, que es ChatGPT. Sí, es una de las herramientas de inteligencia artificial relativamente más avanzada, ofrece posibilidades, bueno, que hace algunos años no teníamos tan a la mano, pero es importante ver cuáles son las limitaciones y cuáles pudiesen ser las ventajas de ChatGPT en el uso médico. Y para eso, bueno, hemos decidido comenzar con este conversatorio el día de hoy. Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, déjame primero que ponga a compartir pantalla. Sí, Segundo. ok. Ahí la vemos, ¿no? Ahí está empezando. Sí, ya ahí la vemos. Bueno, bueno, primero, para ya comenzar el tema de qué es lo que es exactamente ChatGPT, porque todos lo hemos oído mencionar mucho y en principio, un poquito para aclarar algunas ideas que están relacionadas con lo que es el ChatGPT, que es esencialmente un chatbot. Eh, las siglas de ChatGPT se centran esencialmente en la palabra chat, Generative Pre-trained Transformer. Transformer es una variedad de metodología que se utiliza en inteligencia artificial, sobre todo ya en el contexto del deep learning, que permite tomar grandes lotes de datos y eventualmente combinarlos, darles contexto y combinarlos de una manera que se traduce normalmente en una, como vemos generalmente en los chats, en una conversación que se acerca a la conversación que podría tener lo humano. Ujú, Ajá. Entonces, en principio, este chatbot, el ChatGPT, fue desarrollado por la empresa OpenAI en el año 2022 como chat, como, propiamente como chat, pero el GPT viene actualmente en su versión 4, que se lanzó el 14 de marzo del año pasado, 2023, y que ha tenido versiones previas, en 2018 con el GPT-1, en 2019 con el GPT-2 y en el 2020 con el GPT-3. Antes de que saliera el GPT-4 ya estaba el 3.5 ujú. caminando por ahí. Y de hecho ya creo que en la actualidad el GPT-4 es totalmente pago. Para poder acceder hay que suscribirse. En versiones anteriores, 3.5, etcétera, es versión gratuita en principio. ¿Qué está basado este chat de GPT? Está basado, los GPT está basado en lo que llaman un modelo de Large Language Model, que son modelos traducidos, bueno, traducido de una forma muy literal, serían modelos de grandes de lenguaje, que en principio tienen unas bases de datos enormes, de palabras, oraciones, frases, etcétera, que se han preclasificado y que ella, mediante una técnica de aprendizaje supervisado y de refuerzo, el aprendizaje de refuerzo es una cierta
versión más avanzada de lo que sería aprendizaje supervisado, se logra que eventualmente el chatbot responda adecuadamente a las preguntas que se hacen. Y la forma de expresarse de este chatbot es una forma que es bastante cercana al humano, y cuando hablamos de un aprendizaje por técnicas de refuerzo, en cierta forma, cuando la respuesta que el chatbot ha dado es correcta, entonces hay un refuerzo en el sentido de que quien se entiende el chatbot da la propuesta correcta, da la posición correcta de cuál debe ser esa respuesta, y el chatbot la incorpora dentro de su propia base de datos, y de alguna manera las siguientes respuestas que dé tocando el mismo tópico pues se acercan cada vez más a lo que debería ser lo, las respuestas correctas. Y esto Fíjate, funciona ¿perdón? ahí tendría una pregunta. El papel del usuario no es fundamental en ese proceso. Sí, es súper fundamental, porque si el usuario empieza a dar por correctas las respuestas, las proposiciones incorrectas que haga el chatbot, pues eventualmente él puede perfectamente ir a otro universo, a otro mundo, y no estar dentro de lo que sería lo que tiene que responder. También el Fíjate, tema... ah, pero ahí va ligada otra pregunta, porque hay usuarios y hay usuarios. Pudiera haber usuarios que se la prueben, pero luego pueden aparecer usuarios que no se la prueben. claro, y eventualmente tiene que haber en todo eso una especie de contexto general que le permita afirmar cuando haya una respuesta donde no se la prueben, pero que contrastada contra la base de datos eh, demuestra ser equivocada, esa respuesta, esa reprobación no es correcta, debe haber modelos en los cuales pueda eh, reafirmarse en cuál es la respuesta. O sea, hay un tema estadístico, finalmente. Eh, no es la primera vez que una cosa como esta ha ocurrido. Yo siempre quiero recordar que, por ejemplo, cuando nació Wikipedia, Wikipedia fue alimentada con información que los usuarios de Wikipedia daban. Y esa información, ¿no?, tendría a ser, la mayor parte de las veces es correcta, pero también hay información incorrecta. Creencias que podían tener las personas que llegaban a Wikipedia sobre lo que podía haber pasado históricamente, o las fechas, o cualquier otra información que se podía colocar en Wikipedia. Y la propia Wikipedia tenía mecanismos de revisión y que contrastaban eso con verdades. Por ejemplo, hay una parte en Wikipedia, una parte matemática que es muy consultada, y esa no tiene dificultad de que pueda ser revisada objetivamente y decidir, mira, tales ecuaciones que se colocaron en Wikipedia no están correctas por esta y esta razón. Y como hay un sostén en Wikipedia en base a publicaciones, es una manera de poder corroborar que la información es correcta. En el caso de los chats, como el chat GPT, esa información es un poco eh, quizás algo menos objetiva, es más subjetiva. Hay información que puede ser opiniones, formas de ver la vida, etcétera, que están también metidos en esa base de datos, y que de alguna manera pueden dar corrientes de pensamiento, no sé, algo que es interesante porque eso está evolucionando tal las cosas en la realidad. Entonces, bueno, en principio, eh, después de este previo, yo me voy a hacer un poquito más el sistema, pero un poquito con cosas que tienen que ver con el GPT. Por ejemplo, este es un artículo que salió en Nature Communications en el año 22, que es la idea de hacer un equivalente a un chat GPT usando un modelo de los LLM, o sea, los modelos
Large Language Models para hacer justamente el diseño de proteínas. Es interesante porque él está usando justamente el método GPT, y este es un software que fue desarrollado por unos investigadores en España, concretamente creo que en Cataluña. Está la doctora Noelia Ferrus como la líder en ese tema. Y este software lo que hace es algo bien interesante porque tiene como base de datos las estructuras terciarias de una cantidad de proteínas naturales, y en base a una secuencia de ácidos que se pueda proponer para conformar una determinada proteína, pues este encuentra cuál debe ser la secuencia y la estructura más adecuada para que sea considerado como una proteína, aunque es una proteína sintética, en el sentido de que la secuencia de aminoácidos no se da en forma natural, pero puede tener características similares a las proteínas normales. A las proteínas, no digo normales, naturales, que es el término más adecuado. Y entonces eso permite hacer digamos, desde el punto de vista de la industria farmacéutica, pues, proponer que se puedan generar mediante el método del ADN, justamente el sistema eh, genético de la codificación genética que nosotros podemos generar a nivel de laboratorio, establecer secuencias de ARN tipo ARN mensajero que puedan ser utilizadas para la síntesis de estas proteínas. Entonces son la forma de poder programar las proteínas más allá de las que se pueden obtener en forma natural. Y aunque estas proteínas pueden tener una estructura terciaria muy similar, no tienen exactamente las mismas características en cuanto a su efectividad, etcétera. Es decir, puede ser que se logren proteínas que son más efectivas, pero si son más efectivas, aunque tienen la misma estructura terciaria que son que tienen las proteínas a nivel natural, y son más efectivas, pues pudieran usarse como medios terapéuticos, como drogas o, en este caso, medicamentos que se podrían utilizar para incrementar ciertas deficiencias que se podrían presentar en algún paciente. Lo que se ve un poco en la gráfica es el esquema de lo que está en líneas, viene siendo lo que sería, de acuerdo a la secuencia de esto que está representado aquí abajo, viene siendo la secuencia de aminoácidos que podemos tener nosotros. O sea, sería el equivalente a ver el código genético, solo que en vernos las 4 letras de adenina, guanina, citosina y tiamina, estaríamos viéndolo con letras que ya identifican qué aminoácido es el que está colocado en qué secuencia. Esto sería una especie de una secuencia genómica en una secuencia proteómica. Vamos a tener ahí la secuencia de aminoácidos que dan origen a una determinada proteína. Y, como indiqué antes, las líneas negras aquí indicarían lo que se está ajustando como proposición de una proteína sintética con lo que sería la proposición de lo que vienen siendo las proteínas naturales. Este círculo que está aquí es el círculo de aminoácidos que vamos a tener, y este diagrama demuestra un poco con qué proporción se van combinando esos aminoácidos para producir algo que tiene una apariencia similar a la que puede tener una proteína natural. Fíjate una cosa, espera, en la gráfica anterior. Déjame echar para acá. Okay. Esa es una gráfica de radar que se le suele llamar. Sí, Pero pero ahí no estamos, en la gráfica no vemos la secuencia que está abajo. En la gráfica lo que vemos es la frecuencia con la que aparecen los exacto. que están abajo, Sí. solamente. Completamente. Fíjate que hay radios que llegan al máximo 1, que sería Sí, la frecuencia máxima, y luego hay frecuencias más pequeñas. Eventualmente aquí hay unos o cuantos sea que aminoácidos que no están. sí, ahí estamos viendo la frecuencia con la que cada uno de los elementos que están indicados abajo, o sea, los aminoácidos que están indicados abajo, aparecen arriba. Ahora, ¿cómo esto está relacionado con el GPT? ¿Cómo estaría relacionado? Bueno, está relacionado porque se tiene una base de datos enorme de estructuras terciarias, perdón, de proteínas,
que ya se conoce que cómo funcionan, qué es lo que, desde el punto de vista biológico, en qué forma participan, todo eso existe. Y entonces este sistema lo que trata es de, al proponer una nueva, es tratar de ver cómo la expresa en términos de los lenguajes que se utilizan en el mundo de las proteínas. Es decir, ponerlo en términos un poquito más intuitivos, más coloquiales, sería, bueno, el sistema biológico habla a través de sus proteínas con estas palabras, estas oraciones, estas sentencias, y eventualmente yo puedo producir un vocablo nuevo que cuadra con la forma de hablar del sistema. Estas proteínas, aunque son proposiciones sintéticas, sí Sí. son algo que tienen que ver con lo natural. Y a eso es lo que yo me voy a ir ahora, Fíjate, porque entonces lo que está al pie de la figura, perdona que interrumpa otra vez. Lo que está al pie de la figura es la sería, proposición. el chat GPT sería el texto que hay que entender. Este texto, o sea, exactamente, este es el texto propuesto. Es decir, vamos a ponerlo de esta manera, y eso lo vamos a ver en la figura siguiente. Uno tiene diferentes, esto que está aquí es el mapa de las proteínas Ujú. que tenemos, donde los colores indican si son proteínas que tienen puras hélices alfa o puras placas beta, que son estructuras, las hélices alfa son estas estructuras en espiral, las placas beta son estas planchas que se ven aquí en este tipo de representación de las moléculas, pero luego están las que tienen alfa en una proporción alfa entre beta o alfa más beta, o son triples dominios, o son de superficie, o son proteínas pequeñas. Y en blanco, lo que pasa es que en blanco no se ve, son las que son propuestas por el programa PROT-GPT-2. Y estos ejemplos que están acá, estos son ejemplos todas sintéticas, estos ejemplos que están acá indicados corresponden a diversas proteínas que vienen de este universo de datos que son las estructuras de proteínas que tenemos naturales. Entonces, como se puede ver, los puntos donde llegan las líneas corresponden a regiones de ese espacio donde la propuesta puede ser perfectamente integrada como parte del sistema, solo que en la naturaleza no la genera. Ahora, profe, pero aquí al igual, o sea, en este PROGPT-2, al igual que en el ChatGPT que conocemos, ahí uno de los factores clave sería el prompt, o sea, esa instrucción inicial que yo le doy a la máquina, porque obviamente dependiendo de qué tan específico o desde dónde quiera yo partir, la máquina empezará en una determinada región. ¿Aquí es igual o no? Aquí, digamos, el prompt puede ser que se propone una secuencia de aminoácidos Sí. y esa secuencia de aminoácidos se enfrenta al PROT GPT-2 y eventualmente sale una respuesta. Y esa respuesta puede ser que no es viable. En la anterior yo me omití algunos gráficos donde vienen las etapas intermedias donde este diagrama se va adaptando a lo que debería ser lo natural. O sea, la primera propuesta de la cual se parte es que todos son, por decir algo, todos son, acordarme de algún número, alanina, por ejemplo. Ok. Y entonces y entonces obviamente eso no tiene nada que ver con algo natural. Entonces, eventualmente este gráfico de radar se va modificando hasta que se llega a algo que está dentro de las cosas que pueden ser naturales, pero preservando lo más posible lo que se ha colocado, como la frase o la palabra, por decir así, la proteína completa que se está proponiendo. Hay ciertas que tienen que ser removidas y otras que tienen que ser... Pero ahí hay, digamos, si quiere uno ir al detalle, pues el artículo está, creo que, accesible. Por el tipo de revista está completamente accesible y las personas que estén interesados pueden ir directamente al artículo y ver qué cosas se pueden hacer. No sé, inclusive si hay disponibilidad de software, pero esto es, digamos, me fui un poco ya a lo muchísimo más avanzado que se puede decir que estamos hablando de usar GPT, no exactamente el chat GPT.
Estamos hablando del GPT. Y aquí ya hemos introducido algunos conceptos como que es los modelos de lenguaje grande o los Large Language Models, que eventualmente es la base de todo esto. Es decir, esto no es la base fundamental, lo que determina cómo está codificado, cómo va a funcionar los algoritmos, y todo es esencialmente en este tipo de modelos que se pueden plantear. Ok. Aquí hay una cierta aplicación de el usar el ChatGPT justamente en el aseguramiento de los tumores óseos benignos y malignos, o sea, poder diagnosticar cuando es tumor benigno o maligno, eh, a través de los reportes que se pueden hacer mediante los diagnósticos o los reportes que pueden hacer los médicos radiólogos a través de la inspección de las imágenes. Y lo que está mostrado aquí abajo, si la flecha me sale, ajá, lo que está mostrado aquí es cómo es el manejo de los datos cuando se hace el, el, el uso del ChatGPT. Concretamente está mostrado en esta parte donde se usa, pero tenemos, se hace un reporte que proviene de las imágenes, este reporte va a escrutinio por parte de los radiólogos, o sea, los radiólogos toman esa información y está también por otro lado el reporte como lo va a ver ChatGPT. Entonces, en base a la entrada que se le está dando a ambos conjuntos, tanto los humanos como a ChatGPT, los humanos hacen un diagnóstico y ChatGPT genera un diagnóstico. Y esos dos diagnósticos luego son comparados. Y ahí es donde está un poco en la comparación, estaría el ver, bueno, si el diagnóstico es equivocado, en el caso del ChatGPT, eventualmente, si vamos a suponer, lo que fue observado por humanos fue un grupo relativamente grande de humanos que llegaron a un consenso de que el diagnóstico es opuesto del ChatGPT, eventualmente eso permite enmendar el error que puede estar cometiendo el ChatGPT. Y, y eso viene de una comparación de los diagnósticos que finalmente es supervisada y revisada por humanos. Eso es lo fundamental. O sea, un poco para caer en algo que hemos tocado en otros programas, no tengamos miedo que nadie se nos va a poner por delante con la inteligencia artificial. Siempre al final la decisión es del humano. Y eso permite evaluar, que conste también aquí, de errores humanos, en cuanto a que hay reportes que pueden tener de error humano Ujú. en el diagnóstico. Claro. Porque por otro lado, ChatGPT está amparado, fundamentado en una base de datos que es enorme, enorme. Miles de seres humanos en comparación, y entonces eventualmente un diagnóstico hecho por un ser humano puede tener un rango de error y eso eventualmente pudiera estar reflejado en ChatGPT. O sea, bueno, ChatGPT tiene la ventaja, como la tiene cualquier otro sistema de inteligencia, que es que cuando uno le dice, mira, eso que has dicho no es correcto y lo asimilas en tu inteligencia, eventualmente siempre va a verse reforzado cada vez que lo uses. Y repito un poco lo que se mencionó antes. Si lo refuerzas con información falsa, pues obviamente va a producir información falsa. Profe, mire, aquí tengo justamente aquí en la oficina, tengo este libro, ¿sí? Se llama Ruido. Cuidado. El autor es Cass Sunstein y Oliver Sibone, pero bueno, ese es los dos que lo acompañan, pero el principal autor es Daniel Kahneman. Él es Premio Nobel de Economía. Ahí en ese libro de Ruido, uno de los puntos destacados era la comparativa entre haber analizado 5.000 casos, ¿no? Es decir, en donde yo tenía dos opciones. Una, yo comparo el diagnóstico del médico
radiólogo versus otro médico radiólogo, ¿sí? Para una determinada patología. Y ahí veía un rango de variabilidad en el diagnóstico que iba del 8 al 14, 16%, dependiendo de la dificultad del diagnóstico, ¿sí? Pero obviamente no estaba para todos los diagnósticos, o sea, había una serie de detalles. Pero lo más impresionante es que si bien eso ocurría entre personas diferentes, lo que más llamó la atención, y justamente era lo que él menciona como el sesgo dentro de todos los análisis, es qué ocurría con el médico radiólogo que informaba un estudio el lunes a las 9 de la mañana y el viernes a las 6 de la tarde. La diferencia podía rondar desde el 20% hasta el 60% de diferencia. La misma Porque persona. ahí ¿Cómo? entra la biología del problema. Exactamente. Ahí Ah, entra el cansancio, el que peleó con la esposa. Claro, él ahí pone un montón de cosas de verdad bien graciosas, pero digamos, hay muchas opciones, ¿no? Y ojo, este tema del ruido a mí es una de las cosas que ahorita me ha llamado muchísimo la atención y que estoy estudiando bastante, porque definitivamente es una cosa que nos afecta en toda nuestra vida y que precisamente usted acaba de dar en el blanco, es decir, utilizar la inteligencia artificial como esa especie de, yo no digo de que elimina por completo el ruido, no, pero lo aminora, es decir, que me permita a mí tener esa relación señal-ruido muchísimo más amplia, ¿no? A nosotros que nos gustan más las imágenes, obviamente poder incrementar esa señal versus ese ruido, ponerlo lo más bajo posible, es fantástico. sí, Sí, eso. y podemos verlo como otra opinión. Es como si consultaras a otro doctor, Exactamente. Pero la pero es un diferencia doctor, no de Efectivamente. un consultar a doctor, uno, estoy consultando una base de datos de 5.000, de 10.000, de... Sí. eso es. Y es más, la opinión que uno produce se añade a la de 10.000, 5.000 o todas las que hubiera antes. Es decir, continuamente se refuerza la opinión. O sea, es algo realmente en ese sentido espectacular. Eh, pero yo creo Fíjate, que ahí tengo una pregunta también que pudiera inquietar. Ujú. Al reconocer el valor que tiene este recurso, porque no hay la menor duda de que lo tiene y que es poderoso, no habría el riesgo que muchos profesionales se apoyaran demasiado en él. Sí, claro. Sí, claro, sí, O sí. sea, sí, porque lo que es saludable en estas situaciones es que haya un contraste, que haya una comparación. Sí. Pero ¿qué pasa si el que tiene que comparar claudica y le deja al sistema que decida? Eso es un temor que simplemente me viene a la mente ahora. Miren, yo se los sí, pongo muy fácilmente. Mira, Andrés tiene 9 años, ¿no? Y él, estamos revisando una cosa en Google y él me dice, papá, este no, porque este viene de Wikipedia. Y Wikipedia, pues, cualquiera lo puede editar. Y yo, bueno, perfecto. Dije, maravilloso. Ya veo que en el colegio ya te enseñaron las opciones. Ojo, lo que quiero decir es como en Internet tenemos de todo, ¿no? O sea, tenemos desde un blog de una persona anarquista que cree que las vacunas son todo un complot mundial hasta la posibilidad de ChatGPT para medicina. Es decir, tenemos muchísimas cosas. Lo importante va a ser filtrar realmente desde dónde yo puedo utilizar y entender las limitaciones de los sistemas, que yo creo que es parte de Ah, lo que tenemos que conversar acá, ¿no? sí, sí. Y correcto. además hay una cosa esta publicación, que esto está siendo utilizado para elaborar un diagnóstico. Eventualmente, en todo caso donde hay que hacer un diagnóstico, hay un desconocimiento de lo que tiene el paciente. Se va a averiguar vía imágenes lo que tiene el paciente y eso va a producir el diagnóstico. O sea, hay una incertidumbre de qué es lo que tiene y hay que ponerle nombre. Eso es lo que se hace en un diagnóstico típicamente. Entonces, como no todos los seres humanos, y es claro lo que voy a decir, estamos hechos por una máquina, todos de una manera estándar, evidentemente las enfermedades en nosotros no progresan de la misma manera. Entonces, eso complica más. Y ahí hablemos del nivel de ruido que hay en cuanto a la variabilidad biológica que podemos tener. Entonces, en principio, esa incertidumbre aquí es crítica, pero, y eso lo vamos a ver en láminas
a continuación, probablemente. Que si pensamos en el ChatGPT como un elemento que te puede enseñar, que te puede hacer lo mismo que haría un profesor en un salón de clase, en cuanto a decirte las cosas por su nombre, explicarte cómo están relacionadas las cosas con otras, eventualmente eso es una herramienta bastante buena. Y muchas de las publicaciones que están saliendo del uso del ChatGPT en medicina tienen más que ver con educación en medicina que precisamente con diagnóstico. Con diagnóstico son poquitas en comparación. O sea, hay muchas más referidas a usarlo como una herramienta para aprendizaje. Sí. Y en ese sentido, si, no, si pensamos antes de que existiera cualquier idea relativa a ChatGPT, inclusive sonara mucho menos la idea de inteligencia artificial, lo que hacemos cualquiera de las personas que tenemos que estar continuamente estudiando por nuestra actividad, es habernos metido en Google a revisar cosas. Y esa es una manera de aprender. Es como meterse en una, en vez de meternos en una biblioteca, nos metíamos en Google. Nos metemos en Google. Porque meterse en una biblioteca significa más complicado. Hay que ir a una biblioteca suficientemente completa para satisfacer todos los gustos. Entonces, uno va a Google. Bueno, una de las cosas que tiene ChatGPT, ya que maneja el lenguaje natural de una manera muy buena, hay que reconocerlo, es que uno puede frasear, conversar con el ChatGPT de la misma manera que podría estar conversando muy cercanamente con un profesor y poder aprender cosas de una manera. Claro, si está mal alimentado el ChatGPT, vuelvo a decir esta frase, eventualmente bueno, uno puede aprender cosas que están totalmente equivocadas. Pero, Bueno, pero fíjate, pero es que también, tú dices, está mal alimentado el chat GPT, pero ahora voy a hacer un chiste con eso. El conocimiento del profesor pudiera tener algún rincón que esté mal alimentado también. O sea, por, no es una situación muy diferente. El chat GPT puede verse, yo diría, o sea, yo lo suelo ver más bien como un asistente que trabaja para uno, o si se quiere, viendo una relación profesor-estudiante graduado que trabaja en un proyecto de investigación. El chat GPT yo lo veo como un estudiante graduado que trabaja en un proyecto de investigación. así Pero es, las limitaciones que él tiene, y ese punto yo creo que es importante que se destaque, son las mismas que nosotros vamos a tener también. exactamente. Y todos sabemos, yo acentúo esa parte, todos hemos tenido buenos profesores y malos profesores. Sí, por En supuesto. nuestra historia académica, por donde hayamos pasado, cualquier nivel de instrucción, hemos tenido buenos maestros, malos maestros, buenos profesores, malos profesores. Hemos tenido toda la gama y hemos sobrevivido. Y Sí, hemos sobrevivido gracias a que hay otros instrumentos, hay libros, hay cosas donde uno puede verificar que lo que dijo el mal profesor es una equivocación. Aquí esa parte crítica también existe porque los libros siguen existiendo y uno pudiera aprovechar el chat GPT como una forma de aprendizaje, de poder aprender cosas que uno no conozca, pero siempre puede uno también referirse a un libro. Es más, el propio chat GPT le puede a uno recomendar las lecturas y uno puede hacer esas lecturas y constatar que eso sea correcto o no sea correcto, o que sea del agrado de la persona que está oyendo. O sea, eso puede ocurrir. Bueno, para seguir un poco en esta línea de este artículo, aquí hay una cosa que es interesante. A esto se le puede poner a aprender. ChatGPT también aprende. Yo dije que era el refuerzo, de manera reforzada. Y entonces, aquí hay cómo cambian ciertos parámetros, como son la precisión, la sensibilidad y la especificidad, antes de hacer unos pocos, digamos, momentos de aprendizaje para el ChatGPT y después de esos pocos aprendizajes. O sea, el antes y después de que yo corregí, o esta gente corrigió al ChatGPT en lo que estaba haciendo en los diagnósticos. Y los cambios son espectaculares. Por ejemplo, precisión pasa de 73% a 87%. En sensibilidad de 95%
a 99% y en especificidad de 58% a 73%. Si hay más shots, o sea, más etapas de aprendizaje, pues entonces estos porcentajes se pueden incrementar Claro. quizás todavía más. No, no en la misma proporción, porque esto no va en una forma lineal, pero se van a incrementar. Vamos a tener una mejora en ese sentido. Este otro artículo tiene que ver con el uso del ChatGPT en medicina. Toma en cuenta toda una serie de aspectos que son desde el punto de vista de qué aplicaciones tiene, qué ventajas tiene, qué limitaciones tiene, qué prospectos tiene a futuro y algunas consideraciones de tipo E. Que esas creo que son de las que más hay que preocuparse en principio, porque todos los demás, en principio, las limitaciones pueden hasta ser superadas. Si hay unas limitaciones actuales, puede haber unas mejoras a futuro que quiten esas limitaciones. Este es un artículo reciente del año pasado y la lista de cosas que esto pone, bueno, las ventajas. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, da texto formalmente estructurado. O sea, vamos a hablar. Yo quiero redactar algo. ChatGPT me lo redacta bien, me lo organiza además de una manera estructurada. Tiene un vocabulario elocuente, usa palabras adecuadas, explícitas. Puede ser, y esto es un punto importante para los que quieren hacer investigación con él, puede ser como una maquinaria de búsqueda rápida, mucho más rápida que simplemente hacer una consulta en Google. Uno pone una frase en ChatGPT y todos sabemos que eso eventualmente nos da unas largas historias y si uno le dice, bueno, pero quisiera más información, suelta más información y así va. Y esto es muy bueno como una maquinaria de búsqueda rápida. Puede eh, evitar que haya chequeos de plagiarismo hasta cierto punto. Permite hacer búsqueda y análisis de la literatura disponible. Si alguien se ha enfrentado a ChatGPT y dice, mira, yo quisiera los tales artículos que tienen que ver con resonancia magnética por imágenes en corazón. Bueno, él suelta si no suelta precisamente las publicaciones, lo que suelta es en qué manera se puede buscar esa información. Yo me imagino que la diferencia está en la versión gratuita, no da directamente a las publicaciones, la versión paga da directamente a las publicaciones relevantes en el tema tópico que uno está pidiendo. Se puede Fíjate, usar para educación médica. espera, con respecto a ese punto que mencionaste ahora, la manera en la que cuando vas a hacer la solicitud tienes que precisarlo con bastante detalle, con bastante detalle. Esa es una experiencia que yo he vivido. Si no le ofreces suficiente información, allí puedes tener problemas. O sea, tienes que dar mucho detalle y tienes que indicar también en qué forma quieres que esa información aparezca. Si no das o sea, si esa información no se provee, él va a hacer el mínimo para cubrirte. Claro, así es, Ok. así es, pero de todas maneras, también está la diferencia entre el que tengas la suscripción o no la tengas, porque en la evolución de las versiones de ChatGPT, la última, que estamos en la 4, tiene mejoras increíbles respecto a la 3.5. Entonces, si con esa es la que hay que suscribirse, eventualmente tú tienes una mejor cantidad de información que te puede soltar el ChatGPT con esa versión. En los que pues, las que son gratuitas, 3.5 hacia abajo, eventualmente te dan una información, pero la información es, que me ha pasado, métase en PubMed, métase en no sé dónde y busque por ahí. Bueno, está bien, eso es lo que yo hacía antes. Si yo nunca he hecho eso, me vale, pero yo he hecho eso antes, en principio no me está ayudando mucho. Otro punto es que puede ser usado para educación médica, Ah, lo cual es, sin duda, puede actuar como un agente conversacional
para plantear, esto sería muy apropiado, por ejemplo, para los casos en los cuales hay que dialogar con un paciente para extraer información de qué se siente y todas esas cosas. Puede ser usado para el monitoreo de pacientes y avisar, señalar cuando hay un caso donde hay unos factores de riesgo que están incrementados, están exacerbados, o sea, en esa situación. Esas son las ventajas, que quizás quien me oye no tenga ninguna duda de que eso lo ha visto de alguna manera. ¿Qué limitaciones tiene en principio? Y problemas de tipo de índole ético. Bueno, primero puede infringir las leyes de copyright, los derechos de autor que puede haber, porque puede estar soltando algo que en principio se lo suministró a alguien, quedó por ahí y eventualmente no debería ser. Habría que darle la correcta propiedad intelectual y todos los derechos que están asociados con ello a puede indudablemente llegar a complicaciones médico-legales. Y hay un uso del ChatGPT donde todo lo que dice ChatGPT es como si fuera palabra de Dios y eventualmente lo aplicamos y eventualmente eso causa un problema en un paciente. Eso puede tener una situación de habido una demanda al respecto de ese comportamiento. Algunas veces da resultados que no son precisos o no son correctos. Y eso es lo delicado. Desde el punto de Sí, vista no, médico, esto es lo delicado. sí, inclusive desarrolla, puede llegar a, porque es algo que me ha ocurrido, desarrolla hechos y situaciones que nunca tuvieron lugar. Exacto, exacto. Eso se llama alucinación. O sea, Es eso decir, es. A mí me ha crea, pasado con muchísima frecuencia y esa es la razón por la cual la persona que lo usa tiene que tener el conocimiento suficiente del tema para evaluar eso. O sea, si por ejemplo, si lo manipula una persona que desconoce del tema, pudiera aceptar a pies juntillas lo que allí sale y se trata de algo que no, que nunca tuvo lugar o que no existe simplemente. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Eso no desmerita la herramienta, pero sí nos dice que hay que estar pendiente. Estar claro, pendiente de que esa posibilidad existe allí. Yo diría que la persona que es usuaria y que conoce poco del tema es suficiente con que exhiba prudencia. sí. O sea Bueno, que no estaría nunca de más, si no conoce del tema y obtuvo una respuesta, que lo contrastara con expertos en el tema. Ok, ese sería mi ah, comentario ahí. sí, bueno, yo añado, si se quiere implementar el uso del ChatGPT en algún servicio, en alguna aplicación en el área de medicina, ahí hay que tomar a aquella parte del staff médico que tiene la mayor experiencia para cribar lo que esté diciendo ChatGPT y de alguna manera que eso se va a alimentar correctamente, porque luego estarán las personas en entrenamiento, todos los residentes, que eventualmente se podrán apoyar en el ChatGPT si se quiere hacer uso de él dentro de ese servicio. Ok. Dado muchas veces resultados en información o resultados que están sesgados y pueden además producir condiciones que son dañinas, que ya tú lo has mencionado, es incapaz de diferenciar entre lo que son fuentes confiables o no, que ese es el problema. Sí, Si yo te uso, yo para practicar un poco de terrorismo informático, empiezo a alimentar el ChatGPT con una información incorrecta, eh, y él no es capaz de decir, mira, pero esto me lo está diciendo este grupo terrorista, eventualmente él se puede, o sea, la información no la etiqueta en cuanto a que esta es la buena y esta es la mala, simplemente la reúne y la va contrastando con otras para ir haciendo una especie de patrón que le permite dar las respuestas en forma de chat que normalmente da. Eventualmente ahí, eso, eso es una debilidad y eso
Yo confío que este tipo de problemas se solucione en el futuro, porque tiene que haber una cierta lógica en la información que de alguna manera puedas decir que la fuente es confiable o no. Es decir, la fuente tiene una serie de emisiones de información que las puedes hacer contrastar contra evidencia objetiva que eventualmente pudiera uno decir, bueno, tiene un expediente de decir mentiras bastante elevado y por lo tanto la califico como no. Y eso lo podría hacer una máquina, es decir, la selección de cuál es más confiable que el otro. En principio pudiera darte, pero Ahí acabas de asomar un punto muy interesante, y es que pudiera en el futuro, no es hoy, estructurarse un sistema jerárquico donde haya sistemas que supervisan sistemas, por ejemplo, claro, o que certifican sistemas. Eso se puede establecer cómo existe en los humanos. En los humanos esa estructura ya existe. claro. Entonces, que haya una replicación en estos sistemas de una estructura similar. Sí, eso podría ser la forma en que eso se abordaría para tratar de quitar esta limitación. Y en la última que está mostrada aquí, que quizás puede ser la menos importante, es que a veces produce referencias que son irrelevantes. Es decir, yo le pedí a ChatGPT que me diera una lista de posibles referencias, quiero poner artículos, no sé qué, bueno, y me saca 40, a lo mejor de esas 40 hay 17 que no tienen, o sea, que no son en absoluto ni siquiera importantes. O sea, son quizás grupos de autores que hicieron lo mismo que las otras restantes, ¿y por qué ponerlas? O sea, no hace falta ponerlas, ni siquiera por razones sociales de, "Oh, yo voy a citar a tu grupo", ni siquiera por eso vale la pena. Ok. Otro artículo más que aquí está interesante. Este hace una revisión de los chatbots. Ya no se meten solamente con ChatGPT, pero hacen un énfasis en aquellos que tienen que ver con el ChatGPT en la aplicación en la ciencia médica. Y esta gráfica que está aquí es bien interesante porque no diría que todo esto de ChatGPT, o sea, todo esto de usar los chatbots es muy moderno. Esto ha ocurrido en el siglo XXI. Y estamos muy contentos de estar todos en el siglo XXI aún discutiendo cosas, pero en principio esto empezó desde 1966 con el ISA. Luego aparecieron otra serie de programas. En el 92 hay una liberación, apareció el chatbot de inteligencia artificial y eso fue teniendo varias versiones. En particular, en aplicaciones a la medicina está el Watson de IBM, que Ujú. eso, pero en aplicaciones para todos los seres humanos, el Siri de Apple. O sea, los asistentes que hacen chat con uno, aunque es una forma de chat también, asisten desde, apareció Siri, apareció Alexa, apareció el Google Assistant, eventualmente en un momento dado, en el 2018, es que aparece que se lanza el GPT como forma de algoritmo, como método, modelo, y empiezan a salir las versiones de GPT hasta el caso del GPT-4 que ocurre en el 2020. Entonces, esto refleja que en aplicaciones a la medicina, inclusive, si pensamos en Watson, por ejemplo, ya había elementos tipo equivalente al ChatGPT que actualmente estamos usando y que no tiene nada de extraño, no tiene nada de extraño el seguirlo usando de la misma manera. Es decir, se va, proviene de gran cantidad de información que de alguna manera se puede relacionar bien con con el ser humano porque hay el uso del lenguaje natural, que es una de las cosas fundamentales. Es decir, si uno tiene que enfrentarse a una máquina donde tiene que hacer un código,
determinada forma de codificar, etcétera, eso es completamente inútil para la mayoría de los seres humanos. Es decir, solamente los que están entrenados especialmente para escribir los códigos en la forma adecuada. Pero cuando ya tenemos la posibilidad de que maneje el lenguaje natural, que es lo que es la innovación que ha habido allí, eso ya permite que una persona sin ninguna formación profesional específica, puede ser un paciente que tiene una dolencia, pueda comunicarse con una máquina y la máquina darle respuestas a sus preguntas. De la misma manera que no un paciente, alguien que tiene interés en los últimos hits musicales que puede haber a nivel del planeta, lo mismo puede enterarse a través de esa misma máquina, pero de Claro. una forma como si estuviera hablando o interactuando con un humano. Y la parte relevante es esa, que es el manejo del lenguaje natural. Y acá, este mismo artículo tiene estos gráficos que me parecieron bien interesantes, porque hay uno que ya lo hemos visto en otras anteriores ocasiones, cuando hemos hablado de inteligencia artificial, machine learning y deep learning, que están como uno dentro de otro. Aquí lo vemos, la inteligencia artificial lo engloba todo, porque eso es un concepto mucho más amplio que lo que es un machine learning, un deep learning. Sí, una Pero especie dentro de, de esquema de cebolla, ¿no? Para la audiencia. es un esquema de cebolla, pero esta es una cebolla que tiene otro ladito porque en lo que sería el Natural Language Processing toca la esfera del Machine Learning, la esfera del Deep Learning y la esfera de la inteligencia artificial. Todo. O sea, involucra todo. Sí, Y en ese sentido se acerca más a lo que sería la inteligencia artificial general. sí, Se claro. aproxima más a lo que es la inteligencia artificial general, que es el objetivo santo grial que persigue la inteligencia artificial en el planeta. Entonces, eso por un lado. Entonces, un poco el esquema que está abajo muestra lo que ocurre en un proceso usando un chatbot, pero pensemos que ese chatbot es ChatGPT. Hay una interfaz para el usuario, que en este caso ellos plantean que tiene que su móvil, su teléfono celular, o puede ser cualquiera. Entonces él introduce una petición, esa petición la, va en lenguaje natural, o sea, la petición la escribe uno como escribiría cualquier petición a un amigo con el cual esté chateando. Y eso significa que el sistema que maneja el procesamiento del lenguaje natural entiende la petición, la informa a un sistema que va a seguir el diálogo que se va a establecer entre el usuario y el sistema de ChatGPT, y ese diálogo pasa por ver en qué estado está el diálogo, porque yo no le di los buenos días y yo le tengo que responder, hola, buenos días, luego le pregunto, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy bien, etcétera. Hay todo un estado en el cual se encuentra el diálogo, de manera que no de repente va a soltar una respuesta que obedece a 4 o 5 frases atrás, sino que va a estar pendiente de eso. Hay algo que maneja ese diálogo, hay una política sobre ese diálogo, qué respuesta hay que dar. Por ejemplo, las respuestas no tienen que ser ofensivas ni inspirar al odio, o sea, una serie de cosas que están allí protegiendo para que salga la información, la respuesta de una manera esta, y entonces sale la respuesta que se traduce mediante el manejo otra vez del lenguaje natural a algo que el usuario va a entender. Y ese proceso que está aquí involucrado, esta parte, tiene continua, una continua ida y venida de información sobre una base de conocimiento que está en la web. Es decir, eso es algo donde, para verlo desde el punto de vista de contra quién se está enfrentando uno frente a decir que una respuesta del chat es incorrecta, es Ujú. contra lo que está almacenado en una enorme base de datos de conocimiento que está a nivel de toda la web. Entonces, eso es realmente
Eh, por eso es que muchas veces hay la tendencia a pensar que lo que dice el ChatGPT es absolutamente correcto, pero lo que está en la web es lo que puede ser que los seres humanos sepamos o conozcamos, pero nosotros no tenemos el conocimiento absoluto de las cosas. O sea, en cosas nuevas, por ejemplo, usar ChatGPT para detectar una enfermedad extraña, de esas que son poco probables, donde hay estadísticas muy pobres sobre ellas, no creo que ChatGPT pueda decir, mira, esto es tal tipo de enfermedad extraña. Eso no lo va a poder decir. Porque además, una de las cosas que suceden con las enfermedades extrañas es que tienen una sintomatología común a muchas otras enfermedades que no lo son. Entonces, en principio, no hay una manera de detectarlas usando esto. Pero si son, pero por ejemplo, para definir si un paciente tiene un catarro, o tiene una bronquitis, o tiene ya una complicación con una posible neumonía, seguramente ChatGPT va a dar una respuesta que puede ser bastante acertada, en principio. Pudiera ser. Entonces, bueno, esto es, si hay algún comentario, bueno, si no, sigo. No, yo creo que ahorita es seguir, sí, vamos a seguir. Bueno, otro más, y este ya me pareció que muy pertinente, también es del año 2023. Eh, Esto es el uso de la inteligencia artificial en las unidades de cuidado intensivo, la medicina del cuidado intensivo, y que se está avanzando hacia la vía de usar el chat GPT o el GPT-4. Es la idea un poco de eso. ¿Y esto en qué tiene que ver? Bueno, hay varios renglones o varias posiciones del procedimiento que se sigue dentro de una unidad o dentro de la medicina del cuidado intensivo, donde puede actuar el GPT-4 o el chat GPT. Uno es en el manejo de los dispositivos, o sea, todos los dispositivos que tienen que ver mi ritmo cardíaco, respiración, todas las cosas que tienen dispositivos para reanimar al paciente, para ¿Sí? Para eh, hacer el los seguimiento y monitoreo del paciente. siguientes monitoreo del paciente, no hay duda. En los sistemas de alarma que se pueden presentar, mira, le está dando una taquicardia, está ocurriendo, Ujú. se bloqueó tal cosa, en fin, todo eso también puede intervenir el ChatGPT. La escogencia del tratamiento, cuando hubo, o que esto no nos ha dejado aún, pero cuando hubo la crisis con el COVID-19, hubo muchos procedimientos de terapia intensiva que tuvieron que ser modificados porque estaban trayendo más problemas a algunos que eventualmente soluciones a los pacientes que se ven en cuidados intensivos. Por ejemplo, lo de colocar el respirador. Eso trajo problemas. Bueno, entonces, ¿qué tipo de tratamiento? Ahí se ganó una experiencia. Y esa experiencia eventualmente puede estar colocada, o de hecho, seguramente está colocada, en los sistemas que se basan en inteligencia artificial. De manera tal que a la hora de decidir un tratamiento frente a una condición que tiene el paciente, ahí también hay una posibilidad. De nuevo, el médico tiene que estar ahí con su espíritu crítico, con su pensamiento crítico para ver si lo que se le está proponiendo está adecuado. Pero a veces en las situaciones de terapia intensiva es importante la velocidad. Y entonces la toma de decisiones tiene que ocurrir más rápido. Y ahí puede haber un efecto importante si se usan herramientas como esta. No es que el médico tenga que seguir al pie de la letra lo que le diga el ChatGPT, pero se lo va a decir más rápido que lo que su cabeza le va a dar para reaccionar. Eso es muy posible. Y a lo mejor le orienta fácilmente en qué dirección tiene que seguir para hacer el tratamiento, la coherencia del tratamiento. Está la otra parte que es la comunicación con el paciente. El paciente está en terapia intensiva, está solo la mayor Sí, parte del tiempo. sí. Y a lo mejor quiere relatar, caramba, estoy sintiendo tal cosa. Okay. Eso, un chat GPT pudiera interpretarlo, pasar la información y eventualmente lo pudiera el médico intervenir o el personal médico pudiera intervenir.
Profe, pero Sí, aquí hay un detallazo que no puedo dejar pasar y es el tema de la seguridad de los datos, la seguridad de los equipos. ¿Qué pasa? Y yo creo que para mí, esta es mi visión muy personal, yo creo que en los próximos 5 años, así como tuvimos un boom de todas las empresas de tecnología, Apple y tal, vamos a tener un boom de empresas que tengan que ver con ciberseguridad. Porque imagínese usted que yo esté conectado allí y de repente haya alguien, un hacker que llegue, se conecte, pim, 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 y diga, ok, o sea, porque ojo, esto que está sustituyendo, si lo vemos de manera práctica, por un lado el cansancio de una enfermera que estar 24 horas, ¿sí? Como están ahorita, o 12 por 24, o 12 por 12, o 24 por 24, como estén. O sea, ese cansancio acumulado de una persona encargándose de 5 o de 6 personas en la terapia, obviamente es extenuante y ujú, probablemente deja pasar algún indicador muy leve que pudiera convertirse en algo más importante a mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, esto nos quita, por un lado, esa posibilidad, la posibilidad de que por el cansancio no detectes ligeros modificaciones en estos parámetros de seguimiento, pero por el otro lado, alguien que se pueda conectar y que diga, ok, déjame hackearle ahora la ventilación y irlo apagando, desactivo la alarma y cuando vengan a ver, ¿sí? O sea, ojo, todo pasa, ¿no? En este mundo. Y si no, pregunten, bueno, Fíjate, miren a los rusos allá. sumado a eso, cuando se habla de ciberseguridad, se piensa siempre en un ataque externo, Ajá, pero sí, el problema puede ser interno. sí, totalmente, sí. Y lo comento porque acá donde yo estoy, hay un problema recurrente en las empresas de control de la información interna o flujo de la información interna, porque se ha dado el caso de que hay empleados que la roban para venderla. Sí, sí, sí. ujú, Entonces el problema de ciberseguridad no es externo nada más, es interno también. En algunos casos se ha llegado al extremo en muchas empresas acá, donde tú no puedes usar las herramientas que normalmente usabas en tu oficina. Ujú. No puedes llevar un disco duro, no puedes llevar un pendrive. Exacto. Hay muchísimas cosas que no puedes llevar. Hasta tienen conculcados los cargadores de las laptops. Dios, Entonces, pero eso, fíjense, yo voy ahora para terminar. Eso trae una consecuencia terrible para el funcionamiento del equipo de trabajo, claro. porque lo fundamental en un equipo de trabajo es que tiene que cooperar. Entonces, si aparecen esos elementos de desconfianza basados en situaciones reales que tuvieron lugar, el equipo de trabajo queda prácticamente liquidado. Ujú. Hay una posibilidad, sin embargo, y es que estos sistemas ayuden a detectar estas situaciones tempranamente. Eso creo que es una posibilidad que existe. Claro. hay otro aspecto aparte de la seguridad informática, que está muy bien dicho lo que has mencionado, es el tema de que todo esto que estamos en el siglo XXI, pero me voy a poner en el contexto que a veces aqueja a nuestro país. Hay tecnología del siglo XXI que a veces llega a nuestros hospitales, no hay duda, y esta es parte de esa tecnología, pero tenemos muchos hospitales que aún siguen en el siglo XX y no hay manera que algo tan simple como que una red para el manejo de la información exista. Eso ocurre en los países, yo me atrevería a decir que casi sin excepción en todos los países latinoamericanos. Sí, Entonces, en principio, esto todo depende de que todo funcione bien, que no tenga buen acceso a Internet, que no tenga una base de datos que se pueda construir, que no tenga un almacenamiento de la información adecuado, que además haya las condiciones de seguridad informática. Por ejemplo, tiene que haber las condiciones mínimas de informática que a veces no se. Entonces, se puede estar adquiriendo tecnología, en términos de lo que llaman la IoT, o sea, Internet of Things, donde tú tienes la posibilidad de que los equipos puedan estar interconectados unos con otros y que de alguna manera, y simplemente eso no funciona en tu ambiente, porque sigues en el siglo XX. claro. Entonces, eh,
Quizás algunos de nuestros oyentes estarán quizás percibiendo que esto que estamos contando es algo así maravilloso como podemos estar hablando de una película de ciencia ficción donde se ven cosas maravillosas, pero eventualmente esto existe y esté funcionando en ciertas partes del mundo, pero no necesariamente es algo que está generalizado. Mira, en Latinoamérica obviamente tenemos grandes distorsiones y muchas asimetrías, pero hay cosas muy, muy similares. Y el tema del acceso a un Internet de calidad en América Latina es bien complicado, ¿sí? O sea, Brasil tiene algunos puntos, algunas ciudades muy importantes que sí que tienen un muy buen Internet. Incluso en Chile también lo han reportado, pero el resto, Bolivia, Ecuador, Perú, eh, la misma Argentina, Venezuela, por supuesto, Colombia. Es decir, Sí. tenemos limitaciones importantes. Yo lo que creo es que a pesar de esas limitaciones, lo que no podemos es dejar de hablar de lo que está ocurriendo hoy por hoy en el mundo, porque más temprano o más tarde, sea por los satélites que ponga Starlink en órbita, o sea porque haya una adecuación en Latinoamérica y se diga, mira, vamos a poner, o sea, en algún momento vamos a hacer un clic inmediato y tenemos que estar ya preparados para eso. Entonces, ante esa eventualidad, ante esa realidad, tenemos que saber primero hacia dónde va el mundo y obviamente entender qué tanto es la brecha, ¿no? Porque yo creo que uno de los factores claves, que lo ha dicho incluso la Asociación Americana de Radiología, es el tema de la diferenciación o la distorsión que hay en el acceso a este tipo de tecnología. O sea, yo creo que allí es donde se marca parte de la tendencia global. Sin embargo, tenemos que estar claros de que esto es lo que está pasando, de que esto es lo que hoy por hoy ya está ocurriendo en nuestro servicio. ¿Sí? Sí, fíjate, sobre eso yo lo que puedo añadir es que es fundamental educar a aquellos que van a tomar la decisión para financiar programas que lleven a un mayor desarrollo. Por ejemplo, en el caso de América Latina, con las deficiencias que tiene en Internet en muchos países, tal vez hay que pensar en una campaña para educar a aquellos que tengan que decidir cómo mejorar esas redes al nivel de gobierno alto. Ujú. O sea, no hay duda que esa campaña hay que básicamente hacer. A mí me quedó muy claro, ya con esto cierro, después que seguí con detalle la sesión donde el Congreso escuchaba a las personas que eran cabezas de los desarrollos de programas de inteligencia artificial. Y una cosa que me alarmó es, yo voy a usar la palabra, no tengo otra, el analfabetismo tecnológico Claro, sí, sí, sí. de los que preguntaban. Sí, 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 sí. Y me impresionó y me alarmó porque esas personas son las que van A a tomar hablar de las decisiones. regulaciones que van a venir después. Claro, Re- Regulaciones que pueden poner límites tremendos sí, sí. al desarrollo de los... ¿Cómo Entonces, puedes regular algo que no conoces? Ese es el problema. ese es el meollo del problema. Ese es el Entonces, yo problema. creo que es vital hacer un esfuerzo por educar, yo uso esa palabra pero no tengo otra, educar a las personas que tienen que tomar la decisión sobre las regulaciones y el financiamiento que le da soporte a una mejora, por ejemplo, en los sistemas de Internet en el continente. Yo voy a añadir, Hay que preparar y hay que hacerle ver a esa gente lo fundamental que resulta Sí, que la información fluya sin restricciones. yo voy a añadir una cosa que tiene que ver con un poco con lo que tú acabas de decir, pero más que nada en la toma de decisiones de qué equipo adquirir. claro, Por ejemplo, yo, yo sé en este momento las casas comerciales que producen equipos de resonancia magnética, todas tienen un tope de línea de estos equipos que tienen herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, se crean imágenes sintéticas cuya finalidad es eliminar ruido para poder hacer el mejor diagnóstico por parte del radiólogo. Y eso ya viene con los
últimos equipos de resonancia magnética. Pero ¿qué sucede? Hay un mercado secundario. Hay equipos de resonancia magnética de generación anterior que eventualmente no tienen esas herramientas. Y obviamente hay una diferencia de costo. El más barato es el más viejo y el más reciente es el más caro, porque hay que tener las aplicaciones que conlleva el uso de inteligencia artificial en los equipos, que son extraordinariamente convenientes para hacer diagnósticos adecuados. Eso no cabe duda. Y el que quiere los equipos dice, bueno, vamos a hacer imágenes. Es que haremos siempre y no hay problema. Y eso, y no están educados, como tú bien has dicho, están educados para saber de que tu centro de diagnóstico pudiera tener mucho más relevancia y mucho más pacientes atendidos si tuviera las herramientas de inteligencia artificial que vienen con los nuevos equipos. Claro. Y toda la interconectividad que hay entre los equipos, que eso también se ha mejorado muchísimo, eso también tiene un costo. Entonces, los equipos, por ejemplo, me refiero de nuevo a resonancia magnética, los equipos de resonancia magnética no desaparecen, no mueren, van de un centro clínico que los tenía y eventualmente hay un mercado secundario, pero porque las necesidades son así. Lo mismo pasa con los de radioterapia, pasa con los equipos del área de diagnóstico por imagen. Caramba, esto todo que está siendo planteado es muy, como dijo bien Omar, hay que llevarlo, nosotros tenemos que estar preparados para esos cambios, pero los que tienen que estar más preparados son los que toman las decisiones efectivamente financieras, los que toman la decisión de adquirir determinado equipo y determinado tipo de instrumentos para hacer las cosas, porque eventualmente, mientras haya la decisión de que yo voy a poner un equipo que me interese es hacer imágenes, pero de las imágenes que tienen la capacidad diagnóstica, por decirlo con algún término no tan despectivo, más o menos común y corriente, no van a tener la posibilidad de hacernos mejorar en la región. A nivel de fuera de la región, intereses parecidos a eso también se toman en cuenta, pero hay una tendencia a tratar de tener lo mejor, lo último. Sí, sí. ¿Por qué? Porque eso da una relevancia dentro del diagnóstico, por ejemplo, el centro de terapia correspondiente, así como se ve. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo porque yo podría... Ya estamos justo en el límite, sí, señor. Yo diría Bueno, de aquí hasta acá. bueno, perfecto, porque yo me iba a divagar un poquito sobre los sistemas estos de los modelos de los Large Language Models, Ajá. que es parte de lo que se usa, pero son dos o tres laminitas muy rápidas. ¿Quieren Pero las eso, fíjense, creo que podíamos verlo la próxima vez. Yo también? también creo. Es muy Yo también creo. importante dejar el espacio para preguntas Sí, que sí. tienen que ver justamente con lo que hemos estado tratando hasta ahora. Así mismo, miren, fíjense, amigos y amigas de Serofca, ¿cuál es el objetivo que hemos desarrollado ahorita con esta nueva metodología que tenemos en Aprendiendo Más? Es que todas las preguntas que ustedes puedan ir teniendo sobre este conversatorio, vayan escribiéndola, bien sea que la escriban en YouTube o nos la mandan por mensaje o por el grupo, por ejemplo, que tenemos allí de Serofca, como ustedes quieran. Por cualquiera de las vías, envíenos los comentarios sobre este conversatorio y así la próxima semana vamos a ir abordando cada una de estas interrogantes. La idea es que podamos tener más y más participación, que ustedes sientan justamente la resolución a esas preguntas de manera más rápida, de manera tal de que no sea tan fría como la escritura. A veces ustedes nos escriben, nosotros les respondemos o les respondemos un mail, pero la intención es que la podamos compartir y la podamos divulgar aquí. Entonces, enfocados en eso, en poder conversar y compartir con toda la audiencia las preguntas y por supuesto las respuestas, vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y la semana que viene entonces seguimos justamente con esta segunda parte y por supuesto la resolución de las preguntas y comentarios que tengamos a bien. ¿Les parece? Perfecto. Excelente. Bueno, un fuerte abrazo, saludos amigos y amigas de Serofca, de Aprendiendo Más. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, será entonces hasta el próximo jueves. Hasta el próximo Próximo. jueves. Hasta luego.